el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Dice el Señor: ¿pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: No iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: Ve tú. Y él le dijo: Sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre?, preguntó Jesús a los líderes religiosos. Ellos contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Pues hasta aquí, hermanos, el texto que he escogido como tal para la reflexión de este día. Y para entender este texto, para entender mejor esta parábola de los 2 hijos, es necesario tener en cuenta los versículos anteriores a este texto, es decir, los versículos del 23 al 27, pues en ellos vemos que Jesús acababa de tener una discusión en el templo de Jerusalén con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Estos líderes corruptos confrontaron a Jesús preguntándole que con qué clase de autoridad hacía esas cosas. Es decir, que quién se creía, ¿acaso un profeta o quizá el mismo Mesías? Y las cosas a las que se referían estos líderes religiosos eran al menos 3. Primero, la entrada triunfal, mencionada al principio de este mismo capítulo 21. Segundo, la purificación del templo. Y tercero, la aceptación de la alabanza de los niños. Debido a todo esto, los sacerdotes y ancianos se veían amenazados por Jesús y por todas las multitudes que le seguían y que le alababan, y por ello le pidieron cuentas. Sin embargo, el Señor audazmente les pregunta por la procedencia del bautismo del profeta Juan el Bautista. ¿De dónde provenía? ¿Del cielo o de los hombres? Los líderes religiosos, razonando entre ellos, se dieron cuenta de que esta pregunta era una pregunta comprometida. Pues si respondían que el bautismo de Juan provenía del cielo, serían exhortados por no haber creído. Y si decían que era un bautismo de hombres, serían señalados por el pueblo, ya que el pueblo tenía a Juan como profeta. Sin lugar a duda, todo este razonamiento nos demuestra que esos líderes solo buscaban conservar sus cargos. No procuraban agradar al Dios verdadero, sino que más bien querían contar con el apoyo de las multitudes y por eso no le respondieron a Jesús su pregunta. Y Jesús tampoco le respondió a ellos la suya. Sin embargo, decide compartirles una parábola para que de esa manera pueda mostrar públicamente la hipocresía de estos líderes. Y esta parábola de los dos hijos, que se encuentra solo en este evangelio, es comparada por algunos teólogos con la parábola del hijo pródigo, una parábola muy famosa, ¿verdad? Dando a entender que este pasaje es la versión abreviada de esa otra parábola. Pero más allá de esa observación, esta parábola resulta muy pedagógica para estos sacerdotes y ancianos y nos demuestra a nosotros la importancia de ser coherentes con lo que decimos que vamos a hacer y con lo que decimos creer. En esta ilustración, un hombre, dueño de una viña, tenía 2 hijos. Y a ambos les ordena que trabajen en la viña ese mismo día que se lo pide. Primero se lo dice a uno y luego se lo dice a otro. Y vemos que el primero responde de forma directa y sin respeto que no quiere trabajar en la viña. Pero después se arrepiente y lo hace. Por otro lado, el segundo hijo le responde al padre que sí, que trabajará en la viña. Incluso le llama Señor, como muestra de respeto. Pero luego no trabaja en la viña. No sabemos con certeza si el trabajo en la viña era tan excesivo que fuese necesario que los 2 hijos trabajasen
y que independientemente de si el primer hijo dijese sí o no, el padre también se lo iba a ordenar al segundo hijo. Probablemente sí, aunque también tendría sentido que el padre le haya dicho al segundo hijo que trabajase en su viña precisamente por la negativa que recibió del primero, y además no decidió castigarle por ello al instante. No se nos da información al respecto. Ahora bien, menuda sorpresa se habrá llevado el padre, ¿verdad?, al pasar por la viña más tarde y ver que el hijo que estaba trabajando no era el que dijo que sí, sino el que dijo que no. Y bueno, la parábola es tan sencilla y clara que los líderes religiosos no podían reconocer otra cosa que no sea que el primer hijo fue el que llevó a cabo la voluntad del padre. Porque aunque este primer hijo no respondió como es debido, como sí hizo el segundo, al final acabó obedeciendo. Y nosotros como creyentes sabemos muy bien lo importante que es guardar los mandamientos de Dios como muestra de amor al Señor. Ya sabéis, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Y eso implica tener comunión con Él. Pues de nada vale llamar Señor al Señor si luego nosotros vivimos como si fuéramos los señores de nuestras vidas. Ya conocéis el famoso texto de Mateo capítulo 7, versículos de 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si lo pensáis, solo la primera parte de este pasaje se puede relacionar de forma más directa con la parábola de los dos hijos. Porque demuestra que de nada vale la palabrería, Señor, Señor, si luego no obramos conforme a la voluntad del Señor. Pero es que claro, en la segunda parte y exhortación que comparte Jesús en Mateo capítulo 7, se plantea el caso de personas que realizan obras, pero no conforme a la dirección del Señor, y además sin estar en comunión con Dios. De ahí el nunca os conocí. Así que bien pueden existir personas que hagan buenas obras, incluso obras que puedan beneficiar al reino de Dios y su justicia, pero eso no implica que formen parte del reino de Dios. Eso no significa que sean hijos de Dios, sino al contrario, desconocidos, usurpadores. Y eso eran estos líderes religiosos corruptos que confrontaron anteriormente a Jesús simplemente porque se vieron amenazados por él, por lo que estaba representando el Señor para el pueblo, por sus milagros y doctrinas, y no sabían cómo gestionar lo que estaba significando la figura de Jesús entre los judíos, toda la fama que estaba adquiriendo, ¿verdad? Todos los seguidores que estaba adquiriendo. Claramente estos hombres eran aquellos que no solo no buscaban hacer la voluntad del Padre, sino que además buscaban construir una imagen de sí mismos como personas piadosas, como buenos obreros, cuando en ningún momento Dios les estaba guiando a actuar de esa manera, sino que lo hacían por sus propios intereses. Jesús por eso mismo fue directo con ellos y empleó la afirmación que estos mismos líderes le compartieron al reconocer que fue el primer hijo el que hizo la voluntad del Padre. Y utilizó esta declaración para decirles que ese hijo representaba a aquellos pecadores conocidos como publicanos y rameras, y ellos serán los que entrarán al reino de Dios. Y por tanto, son estos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo los que son identificados con el segundo hijo, que no fue a la viña a trabajar, pese a decir que sí lo haría al principio. Y todo esto hace alusión a que la voz de Dios se proyectó en su momento por medio del ministerio del profeta Juan el Bautista. Él fue quien preparó el camino para la venida del Señor. Y fueron los publicanos y las rameras, es decir, los pecadores del pueblo, quienes escucharon y creyeron. Y sin embargo, los líderes religiosos del pueblo lo rechazaron. Quisieron participar del bautismo como una señal pública para jactarse de ser espirituales y piadosos, pero no manifestaban frutos dignos de arrepentimiento. Y por eso les exhortó el propio Juan, llamándoles también a ellos generación de víboras. Desde luego, estos líderes tenían una doble vida y se habían acostumbrado a estar así. Y ciertamente, hermanos, creo que cualquiera de nosotros pensaría que el primero fue un mejor hijo que el segundo.
Es decir, hasta estaríamos de acuerdo con la misma respuesta que dieron estos líderes religiosos. Pues al final acabó realizando la voluntad de su padre. Pero como bien sabemos, hay un hijo mejor que estos dos hijos. Porque está bien decir sí desde el principio como hizo el segundo. Y está bien arrepentirse y al final acabar obedeciendo como hizo el primero. Pero el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo, es el ejemplo a seguir por encima de todos. Él fue obediente desde el principio. Jesús dijo sí al Padre. Haré tu voluntad y no la mía. Me humillaré, iré al mundo, me despojaré de mí mismo, me haré hombre, viviré entre pecadores, moriré en la cruz como un maldito. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Y en eso consiste el Evangelio. Y a la hora de considerar las enseñanzas y parábolas de Jesús, siempre nos debemos de quedar con esta aplicación y conclusión. Es Cristo nuestro Señor y Salvador, es Él el modelo a imitar por nosotros, Él es nuestro fin. Por supuesto, hay más aplicaciones y conclusiones que podemos sacar de esta parábola, como que, por ejemplo, sería peligroso quedarnos demasiado con el testimonio del primer hijo. Pues aunque el objetivo del texto es ejemplificar el arrepentimiento del Hijo, lo cual sería la interpretación correcta, la aplicación, que es otra cosa, a nuestra vida puede ir por otra vía. Una vía que a lo largo de la historia, especialmente en la Iglesia Católica, ha sido bastante común de creer y practicar. Y esto es la idea de que el arrepentimiento se puede dejar para el final. Que ya cuando seamos mayores podremos retomar esa práctica de ir a misa, en el caso de los católicos, confesar los pecados y participar de la Eucaristía. Y eso no debería ser así en absoluto, hermanos. Si somos conscientes de nuestras faltas, no las dejemos para más adelante. Hay que tenerlas en cuenta desde ahora. De hecho, fijándonos en la parábola, es en el mismo día cuando el primer hijo se pone a trabajar. Pues el detalle de la orden del Padre es que trabaje hoy en la viña. No más adelante o durante mucho tiempo planificado, no. De momento, solo hoy. Y ese hijo, aunque dijo no, ese mismo día, se arrepintió y trabajó. Y qué bueno es eso, hermanos, qué bueno es que cuando somos confrontados, cuando nuestra propia conciencia, entiendo guiada por el Señor, por el Espíritu del Señor, nos lleva a arrepentirnos, a experimentar el perdón de Dios y su salvación, qué bueno es hacerlo en el mismo momento en el que nos damos cuenta. No dejarlo para más adelante. Especialmente cuando entendemos que siempre el hoy es el día de la salvación. No hay otro día, es solamente hoy. Por eso no podemos pensar como algunas personas que postergan el arrepentimiento y dicen ya cuando sea mayor me arrepentiré, ya iré a la iglesia, ya pediré perdón. No, si eres consciente de que te tienes que arrepentir, de que tienes que pedir perdón, de que tienes que poner tus cuentas delante del Señor, hazlo ahora. Y nosotros hoy mismo también, hermanos, debemos velar por lo que vamos a hacer. Por la nueva etapa que el Señor nos está ofreciendo como iglesia también. Ya veremos con el paso del tiempo, los meses y el año que viene, pero mientras tanto, seamos diligentes cada día, buscando la comunión con Dios y también con los hermanos, con los nuevos hermanos en Cristo que tendremos muy pronto y con los que debemos confraternizar con el fin de continuar con la extensión del reino de Dios y su justicia. Pues todo esto nos lo está dando el Señor y tenemos una gran labor por delante. Es el Señor el que abre la puerta. Por otro lado, otro punto a tener en cuenta es que en este mismo Evangelio, el Evangelio según Mateo, Jesús enseñó detenidamente acerca de los juramentos. Y compartió que nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no. Porque lo que va más allá de esto procede del maligno. ¿Recordáis? Y esta misma enseñanza el autor de Santiago en el capítulo 5, versículo 12, lo recoge también muy bien. Pues en este pasaje dice lo siguiente: pero ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo acusación. Este texto, un tanto particular quizá para algunos, no solamente nos enseña que no debemos jurar por nada,
sino que también nos instruye para que seamos hombres y mujeres de palabra delante de Dios y de nuestros hermanos. Y que aquello que decimos que vamos a hacer, lo llevemos a cabo hasta el final, siendo consecuentes con ello, lo cual a menudo resulta difícil, ¿verdad? Y creo que el sí más importante que hemos podido dar en nuestra vida, desde luego, es el sí a Dios. Como dice la canción, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y así dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho sacará el hombre si gana todo el mundo, pero malogra su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Tremendas palabras, hermanos, que encontramos aquí. Y es evidente que si hemos empezado a seguir a Jesús, que el mayor sí que hemos dado en nuestra vida, el sí más importante es: he decidido seguir a Cristo, creo en ti, Señor. Sí, Señor. Él demandará que le sigamos continuamente, que perseveremos, que nuestro compromiso sea ratificado y se mantenga en el tiempo, perseverando hasta el fin, porque los que perseveran hasta el fin son los que han sido salvados, son los que pertenecen a Dios. Los que se quedan por el camino, solo Dios sabe qué es lo que tienen en su corazón. Y hay trabajo por hacer, hermanos. Si algo aprendemos también de esta parábola es que hay viña por labrar, por cuidar, por trabajar. De hecho, continuando con la ilustración y llevándolo al campo misionero, podríamos decir que hay tanto trabajo por hacer que aun si el primer hijo hubiera dicho que sí y se hubiese puesto a trabajar inmediatamente, igualmente el padre le hubiese dicho al segundo que se ponga a trabajar también y que ayude en la viña a su hermano. Pues hay mucho por hacer, hermanos. Y como dijo el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Así que hay mucho trabajo por delante, hermanos, y no son muchos los que quieran seguir y servir al Señor, pero el que de verdad quiera hacerlo debe saber que Él es el que manda. Solo Él es el Señor, y Él mismo es el que manda a sus hijos a cumplir su voluntad, así como el Hijo amado también la cumplió y nos marcó el camino por el cual debemos de andar, pisando donde Él pisó primero. Así que sigamos adelante, hermanos, con la misión, y demos gracias a Dios por los dones, los recursos, los hermanos y las oportunidades que Él en su infinito amor y misericordia nos da. Pues Él no nos abandona. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hermanos. Y la historia, el testimonio que tiene esta iglesia local es prueba de ello. Por la gracia de Dios, esta iglesia está donde está. Y estamos aquí. Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y continuará ayudándonos porque Él, lo que Él empieza, Él lo termina. Y su iglesia es obra suya. Y nosotros, cada uno de nosotros, sus hijos, somos también obras suyas, hechos y transformados para conocerle, obedecerle y darle gloria por siempre y para siempre. El Señor nos ha abierto las puertas para comenzar una nueva etapa, así que sigamos adelante, hagámoslo juntos, con un mismo sentir, buscando cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, de forma personal, pero también, como no, de forma comunitaria. El Señor nos manda a trabajar y hemos dicho que sí. Así que sigamos manteniendo nuestro sí de forma general y también de forma específica en cada detalle, en cada paso, en cada oportunidad que el Señor nos ofrece. Porque somos ovejas suyas y Él es el buen pastor y no nos abandonará jamás. Él quiere que estemos unidos en un mismo rebaño, resguardados en un mismo redil,
pues sólo de esa manera estaremos en su santa presencia, llenos de su Santo Espíritu, cara a cara con el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Me has dado a conocer el camino de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Amén, hermanos, que el Señor os bendiga.